¿Qué es el síndrome braquicefálico? Braqui significa corto y céfalo significa cabeza. El término braquicefálico se refiere a aquellas razas en las que ocurre una disminución longitudinal del eje craneal en comparación a las razas dólicocefálicas, caracterizando a los braquicéfalos por presentar un cráneo facial ancho y corto. Este tipo de conformación craneal es producto de la selección genética de los criadores, lo cual ha conllevado a la presentación de anormalidades anatómicas de las vías respiratorias altas. Estas anormalidades son estenosis de narinas, paladar blando elongado, sacúlos laringeos evertidos e hipoplasia traqueal, las cuales predisponen al desarrollo de enfermedades respiratorias obstructivas. El conjunto de estas alteraciones se denomina síndrome braquicefálico. Razas que presentan el síndrome braquicefálico son bulldog francés, bulldog inglés y pug carlino, entre otras razas que presentan estas características. A continuación, les explicaré en qué consiste cada anormalidad. Comenzaremos con la estenosis de fosas nasales. Este desorden se caracteriza por aberturas nasales anormalmente estrechas debido a malformaciones de los cartílagos nasales. Los cartílagos carecen de la rigidez normal y se colapsan hacia medial, causando una oclusión parcial de los orificios externos. Pacientes con ventanas nasales estenóticas tienen obstrucción de vías respiratorias superiores con ventilación ruidosa y dificultosa, como lo escuchamos a continuación. Pueden tener intolerancia al ejercicio, cianosis, sueño inquieto, signos que suelen empeorar con la excitación, el estrés, la humedad y el calor. El tratamiento de esta anomalía es exclusivamente quirúrgico. La resección de una porción del cartílago nasal dorsolateral se realiza para ensanchar la ventana nasal estenótica. De esta manera, el paciente logra una inspiración sin una obstrucción de este. Hipoplasia traqueal. Este es otro desorden que se genera en los perros braquicéfalos. Es una reducción en el diámetro de la tráquea, generando una mayor resistencia al flujo de aire hacia los pulmones. La hipoplasia de tráquea surge por un inadecuado desarrollo de los anillos traqueales. Esto se produce por un estrechamiento del diámetro traqueal producido por un aplanamiento que generalmente es de forma dorsoventral. Eversión de los sacúlos laringeos. La laringe tiene unos bolsillos denominados sáculos. Los sáculos laringeos, al evertirse, se visualizan como pequeñas bolsas que se localizan laterales a los pliegues vestibulares y se sobreponen a la laringe, de esta manera obstruyéndola. En primer lugar, se localizan los sáculos laringeos, se fijan y por último se procede a su disección. Por último tenemos la elongación del paladar blando. Los perros que presentan este síndrome, el paladar blando es más largo de lo normal. De esta manera, obstruye el paso del aire ya que su extremo tiene contacto permanente con la epiglotis, por lo que roncan de forma constante. Esta es una patología que consiste en la introducción de este en forma de cuña dentro de la luz de la glotis, en más de 1 centímetro de longitud. Los síntomas asociados a esta patología son disnea inspiratoria, tos, ronquidos, estertores, vómitos, regurgitación de saliva, hipertemia, intolerancia al ejercicio, cianosis y mareos. Ahora presentaremos una imagen de resonancia magnética
en el que observaremos claramente este defecto. En la imagen de la derecha vemos que donde debe pasar el aire inhalado en un perro braquicéfalo es mucho más corto y tortuoso y de pequeño diámetro, con lo cual tanto la inspiración como la expiración es mucho más dificultosa. También se puede apreciar como el paladar blando, banda fina intermedia en ambas imágenes. En la imagen de la derecha es más larga y colapsa con la entrada del aire en la tráquea. Frente a esta anomalía se debe ejercer un corte en el paladar blando. De esta manera dejamos el lumen sin obstáculo para la respiración. Hemos de tener en cuenta que si nuestra mascota sufre de alguna anomalía del síndrome braquicéfalo, le supone una menor calidad de vida, que además empeora con la edad, llegando incluso a aumentar el riesgo de muerte por ahogo. Por ello, es importante detectar estos defectos. Además, las distintas técnicas quirúrgicas pueden mejorar su respiración y, por lo tanto, la calidad de vida del paciente. La distosia es la imposibilidad de expulsar uno o más cachorros por diferentes causas, como el excesivo tamaño de los cachorros, en proporción a la madre, a la mala colocación de alguno de estos, las fracturas antiguas de la pelvis de la hembra, malformaciones fetales, etc. En general, su tratamiento precisará de maniobras obstétricas o incluso de la realización de una cesárea. La distosia en estas razas puede ser por causa materna, esto debido a las anomalías de las estructuras óseas que ésta posee. Estas razones pueden ser genéticas, fractura de pelvis, osteodistrofia, cáncer, malformaciones y acumulación de grasa. Otra causa materna puede ser a las anomalías de las estructuras blandas, la vulva, la vagina, cervix o útero. En las razas brachiocefálicas hay una desproporción en la relación feto-pélvica, es decir, hay un excesivo tamaño del feto, debido a la camada pequeña, a la gestación prolongada. También puede ser a una actitud anormal del feto en el momento del parto, ya sea una presentación transversal, una presentación bicorne simultánea o una posición ventral o lateral. El bienestar implica que se deje total libertad para que expresen la naturaleza propia de cada especie. Una definición que podríamos aceptar sería que el bienestar animal es el estado en el que se encuentra en armonía con el medio, que tiene salud física y mental y cubierta todas sus necesidades específicas. El estrés es la tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves. Se sufre biológicamente cuando se tiene o se espera tener un dolor físico, cuando se padecen enfermedades que conllevan dolor y cuando se sienten sensaciones emocionales desagradables.